Evidencias. Aunque su nombre suena a nuevo, en realidad tiene muchos siglos de antigüedad. Pero más recientemente, y desde la época y de la década de los años 50, se ha ido promoviendo por los grandes círculos económicos y políticos del mundo. Su propósito no es solamente económico. Las grandes élites tienen como objetivo establecer un sistema dictatorial que pueda estar encima de cada habitante de este planeta. Ellos tienen pensado establecer un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. ¿A qué me refiero? Me refiero al nuevo orden mundial. El objetivo de estas élites no es solamente el dinero, puesto que ellos ya cuentan con más de la mitad de la riqueza a nivel mundial. Los planes, en realidad, es establecer un sistema totalmente dictatorial que pueda controlar, que pueda manipular y al final de cuentas también buscan poder ser adorados por medio del establecimiento de este nuevo orden mundial. Y sí, usted escuchó bien, yo dije adoración. ¿Por qué? Porque el verdadero poder detrás del trono de estas élites que pretenden controlar el mundo es el mismo Satanás. La Biblia nos lo enseña a nosotros en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Este pretende establecer un imperio a nivel mundial. La Biblia nos lo enseña a nosotros. Este imperio es llamado el imperio de la bestia. Él, por medio de este imperio, estableciendo una sola economía, un solo poder político y un solo gobierno, y además de eso una sola religión, pretende controlar el mundo de una manera macabra y siniestra. ¿Y qué es lo que él hará? Pues pretende colocar en el trono de ese reino llamado la bestia a un personaje que también la Biblia le llama la bestia, pero de manera más particular nosotros le conocemos como el anticristo. Estos son los objetivos del nuevo orden mundial. Un solo gobierno, una sola economía y una sola religión, donde pretenden hacer desaparecer el cristianismo, que es el mayor de sus obstáculos, y establecer un nuevo orden de las cosas, con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de ser gobernados, bajo un imperio totalitario que busca que nuestras más profundas creencias, que los significados más profundos que tenemos y que nuestra salvación sea arrancada de nuestras vidas. De esto hablaremos hoy en este programa Evidencias. Quedamos entonces con nuestros panelistas. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions or on so global a scale. A new order for the centuries, for the ages, forever. 2009 is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. Because you really need to bring China into the creation of a new world order. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. And one of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. And this is the best chance to begin to establish the new world. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Evidencias. Un gusto verdaderamente estar compartiendo con ustedes y poder llegar con este mensaje que tiene un solo propósito: mostrar las evidencias de que la Biblia es real, que el mensaje profético que contiene lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Eso es nuestro propósito. Y que por supuesto ese mensaje venga y toque nuestras vidas y pueda transformar nuestros corazones y de esta manera dar espera al Señor Jesucristo, a su segunda venida.
Así que para poder realizar nuestro programa del día de hoy, que por cierto es un tema muy importante como lo acabamos de ver hace unos momentos, el nuevo orden mundial, tengo a mi selecto panel de participantes. Primeramente tenemos a Anita Solares. Anita Solares, ella es licenciada en teología y es diplomada en escatología. Bienvenida, mi querida hermana Ana. Gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos para servirle y que Dios quiera que esto sea para edificación de toda la iglesia, ¿verdad? Muchas gracias, Anita, bienvenida. También tenemos la participación de Claudia Méndez Ruiz, la licenciada Claudia Méndez Ruiz. Ella es licenciada en teología también y es decana de la Facultad de Teología de la NIU. Bienvenida, Claudia, por favor, siéntete bienvenida a este programa. Ella es de nuestras panelistas, ya la tuvimos también la vez anterior. Bienvenida. Muchísimas gracias, pastor, de verdad que un gusto compartir con ustedes este panel. Es un honor y sobre todo un privilegio poder llegar hasta los corazones de quienes nos ven y, como dice hermana Anita, pues poder dejar una semilla de esperanza, de exhortación, ¿verdad? Y sobre todo pues de un aviso de alerta para que estemos velando. Amén. Claudia también es catedrática del Instituto de Crecimiento sobre la Roca. Y por supuesto también contamos acá con la participación del ingeniero Ricardo Valladares, también graduado del Instituto de Crecimiento sobre la Roca. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, pastor. Es para mí un honor y realmente un privilegio estar aquí con este selecto grupo de panelistas compartiendo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. En este momento yo quisiera mostrarles a ustedes, o que más bien que pudiéramos platicar nosotros un poquito acerca de lo que ya vimos en este video que acabamos de tener. Una serie de personajes públicos que hacen mención acerca del nuevo orden mundial. Cada uno de ellos se pronuncia. ¿Podría ser esto una coincidencia de que todos ellos expresen lo mismo y que usen exactamente lo mismo y se refieran a un nuevo orden mundial? ¿Qué piensa usted, mi hermana Ana? Pues no es casualidad, definitivamente. Yo creo que ya todo viene preparándose desde hace muchos años. Los globalistas en sí, todos tienen el mismo discurso. Y realmente pues sabemos que ellos ya tienen una agenda también planificada. Y pues es lógico que todos hablen de lo mismo, porque ellos ya lo están preparando desde hace muchos años y ya estamos inmersos en eso. Qué curioso, ¿verdad? Que todos ellos tienen un mismo lenguaje, tal como nos vamos a ver un poquito más adelante. Todos manejan el mismo lenguaje. Pero mientras llegamos ahí, yo quisiera mostrarles a ustedes otro video. Nosotros queríamos saber cuánto saben las personas, no solamente los políticos y los líderes, sino cuánto saben las personas que todos los días salen a trabajar, que todos los días se enfrentan a la vida y que tienen que esforzarse por vivir la vida diaria. Pero lo triste de esto es que muchas veces las personas no están enteradas, aunque sean cristianos, no están enterados de lo que está pasando en el mundo, de los planes que hay en el mundo y de las fuerzas, no solo físicas, sino espirituales que se están moviendo. Entonces, Evidencia se dio a la tarea de salir a la calle para poder conversar con estas personas y ver qué piensan estas personas acerca del nuevo orden mundial. Así que vamos a ver entonces sus respuestas. No. Sí, lo he escuchado. No. Sí. Sí, he escuchado algunas cosas y las últimas tendencias de los últimos años sobre esto. No, nunca. Sí me he informado sobre ese tema. Entiendo por no al nuevo orden mundial. Estoy de acuerdo. Claro, sí. Creo que esto es más una imposición que una elección. Entonces no estaría de acuerdo en esto. No, porque al final de cuentas lo que procura el nuevo orden mundial es poner una cultura, una religión, un sistema económico
Pues es algo que cuesta descifrar. Yo creo que con el paso del tiempo lo iremos viendo. Sin embargo, he leído algunos temas que dicen, hasta piensan que Bill Gates es uno de los precursores del nuevo orden mundial. Algunos hablan de George Soros. Un mejor control. Yo les debería de un cambio nuevo, pues, para el personaje. Pienso que va a haber gente que se quiera oponer definitivamente, que no quiera estar bajo el nuevo orden mundial. Pienso que traería más cosas malas que mejores cosas, la verdad. Nosotros todos somos culturas diferentes y obviamente al implementar una cultura global afectaría en gran parte a muchas culturas que no tienen la educación, que no tienen el sistema económico como para poderse enfrentar a una nueva economía, a una nueva tecnología. Y entonces por esa misma razón sería más complicado. No creo que tenga muchos beneficios. O sea, si ya vemos cómo estos países, cuando se ponen ya al servicio de los países grandes, ya se cae a cierto conflicto, no digamos si todos estamos dentro de un mismo orden, sería más complicado. Bueno, pudimos observar a través de este video a personas de diferentes estratos sociales, pero a lo mejor encontramos algún patrón en las entrevistas que acabamos de hacer. Entonces quiero empezar aquí con el ingeniero Ricardo Valladares. ¿Qué impresión te dejan las respuestas que tiene la gente acá, que nos da la gente? ¿Qué impresión te da? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué es lo que te hace sentir estas preguntas, las respuestas? En general, la gente está desinformada completamente. Son muy pocos los que tienen alguna noción de lo que es el nuevo orden mundial, porque o no están muy enterados, ya sea por los medios de comunicación o redes sociales, o no les interesa realmente el informarse de lo que es este orden mundial, el nuevo orden mundial. Y eso es algo que alarma mucho, porque el nuevo orden mundial es un tema que nos acontece a todos y es de vital importancia para todos los países del mundo. Pues si Ricardo expresa acá que la gente, y yo coincido con él, creo que tiene razón al respecto, la gente no está enterada. Parece que no sé si no conocen o no quieren conocer. Pero, ¿qué papel está jugando entonces la iglesia en esto? ¿No sería la iglesia la encargada de hacer saber? Porque no solamente se trata de un evento que está formado por el mundo, sino particularmente que está anunciado en la Biblia, ¿no es cierto? Efectivamente, pastor, o sea, tiene toda la razón. Es verdaderamente preocupante ver que en estos momentos deberíamos de tener una iglesia que se levanta como antorcha, que alumbra en el día oscuro, que conoce y que usa la palabra de verdad como esgrimir una espada, ¿verdad? Atentamente y con sabiduría, pero lo que vemos es también una iglesia que está dormida, que no entiende y que pues no está cumpliendo su función, y esto sí debería de llamarnos la atención y encendernos un foco de alerta urgente. ¿Y es la iglesia la que tiene que hacer saber del nuevo orden mundial? ¿Qué piensa, mi hermana Ana? Yo creo que sí, es muy importante porque, bueno, dentro de los cristianos, pues es la iglesia realmente la que debería hablarles. Porque la gente está, como dice Claudita, dormida en muchas cosas. Entonces, realmente si están viendo los noticieros que no informan de nada de esto, o si están metidos en los afanes de este mundo, pues no se enteran. Pero la iglesia debería de ser la que hable de estas cosas a su gente. Por supuesto que sí. Y lo que sucede, mis queridos hermanos y a quienes nos ven, es que el nuevo orden mundial, aunque no aparezca exactamente este nombre así en la Biblia, lo encontramos realmente en la Biblia, porque el nuevo orden mundial de nuevo no tiene nada y de ordenado tampoco tiene. Entonces nosotros tenemos que ir a los anales de la historia, pero más particularmente a la historia que la Biblia nos cuenta a nosotros y nos dice a nosotros dónde se origina, porque el nuevo orden mundial tiene que ver con un imperio mundial.
que la Biblia no anuncia. Y no ha habido uno, ha habido varios, pero hay un último imperio mundial que la Biblia anuncia. Pero sería interesante para que, dadas las respuestas que encontramos en la gente de que no sabe qué exactamente es el nuevo orden mundial, poder explicar un poquito de sus orígenes. Y yo quiero regresar acá con usted, mi querida Anita. ¿De dónde nace esta idea macabra de dominar al mundo? Sí, esto viene desde Génesis 11, ¿verdad? Con Nimrod, con la Torre de Babel, porque ellos, pues como saben, Babel significa confusión, y realmente ellos crearon esto porque querían, dice, llegar al cielo y todo esto, porque querían hacer un solo gobierno que gobernara todas las naciones, y lo estamos viendo. O sea, esto es lo que está pasando, es que eso fracasó en ese momento y que lo están como retomando realmente los gobiernos ahora, que quieren hacer un gobierno supranacional. Y esto fue una rebelión a Dios y sigue siéndolo, ¿verdad? Porque en ese momento ellos se querían ser más, ahí sí que viene como Satanás, ¿verdad? Que querían ser como dioses, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahorita está pasando, que estamos viendo que pues no están tomando en cuenta a Dios para nada, ¿verdad? Y digamos, solo para empezar, lo que usted dice es una total realidad, es querer levantar y poner en una posición a un personaje central, que es el gobernante del imperio mundial llamado la Bestia, que al mismo tiempo gobierna sobre un imperio que se llama la Bestia. Pero precisamente, ¿cómo es que empieza esta historia y toda esta cosa macabra? Y nos vamos hasta Génesis 11, como dice Anita. Ricardo, ¿qué había en ese entonces? Sí, es muy interesante porque aproximadamente en el año 1656 a.C. es cuando fue el diluvio. Y en ese diluvio, si todos recordamos, solo se salvó Noé y sus 3 hijos con sus esposas, que eran Sem, Cam y Jafet. Y este personaje que menciona Anita era Nimrod, que Nimrod venía siendo hijo de Cus, que este Cus era nieto de Cam, bisnieto de Noé. Ya los enredé un poco, pero era el bisnieto de Noé. Entonces, este fue el primer rey que hubo sobre la tierra, Nimrod, y era un guerrero fuerte y poderoso, dice, que era un guerrero, era un cazador, y él fue el primero que se sublevó en contra de Dios, y dijo, hagámonos un nombre, subamos hasta el cielo y construyamos esta torre por si Dios nos vuelve a mandar otro diluvio, ignorando y desobedeciendo cuando Dios les había dicho, aquí les mando el arco iris y no va a volver a haber otro diluvio más. Entonces, él se rebeló en contra de Dios, exaltó su poder, él exaltó el poder de los hombres en eso entonces, y desobedeciendo las leyes y las ordenanzas de Dios, se construyeron esta torre para llegar a las alturas, supuestamente que eso no es posible, pero ellos así lo pensaban, para destronar a Dios. Lo que está diciendo Ricardo es muy interesante. Aquí vamos ya juntando algunos elementos que son muy interesantes verlos, ¿verdad? Número 1, el lugar que quiso ocupar el hombre, por supuesto, influenciado, ya sabemos nosotros por quién, y eso viene desde el origen, desde la caída en realidad. Y luego encontramos un patrón, y encontramos que justamente en la construcción de esta ciudad, de querer construir Babel, no solamente se hizo eso, sino se estableció el primer imperio mundial, porque estamos hablando de un gobierno mundial, de un imperio mundial, y después vemos en la historia, incluso en la historia bíblica, como tú lo dijiste bien, hubo varios intentos de hacerlo y hubo varias figuras que representan a este anticristo. Pero justamente, quizá podíamos adelantarnos un poco más en la historia y ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo número 7, cómo se amarra con Babel. Claudia, ¿nos puedes contar un poco al respecto? Claro, pastor, efectivamente, como usted lo señala, en Daniel número 7 hay un recuento de los imperios los cuales estuvieron sujetos y que asediaron al pueblo de Israel. Pero vemos que en el último de los imperios se describe precisamente este imperio que nosotros llamamos el día de hoy como el imperio de la globalización o el nuevo orden mundial, y que está descrito con los pies de barro, y además con el hierro que no pueden mezclarse, exactamente. Y es ahí donde vemos esta figura que, por supuesto, trata de regresarnos nuevamente a ese orden
que está establecido en Babilonia y que, como bien lo había dicho Anita, pues quiere decir confusión, pero además quiere decir puerta del cielo. Así que en términos generales lo que el hombre quería hacer era establecer ahí unas puertas espirituales que abren pues lugares a potestades. De hecho se abrieron esas puertas espirituales, ¿no es cierto? Y son lugares altos, por eso la Biblia también habla de lugares altos, ¿no? Porque son como portales, portales espirituales me refiero, donde el ser humano tiene interacción, comunión, y hasta mucho más porque se habla incluso de relaciones sexuales en esos lugares y todo, con entidades completamente demoníacas, ¿verdad? No, y es que efectivamente, viéndolo del lado, por supuesto, de Dios y del lado de la luz, ¿verdad? Nosotros podemos ejemplificarlo con Jacob, cuando recostó su cabeza en Monte Sión, ¿verdad? Y cuando despertó, él claramente dijo, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Así que cuando la Biblia describe Babilonia, viene del término hebreo Babilú, que quiere decir puerta del cielo, por supuesto, como de una manera sarcástica, ¿verdad? Satanás es imitador. Exactamente. Él no es original, todo lo hace copiado y solo que lo pervierte. Él solo es un pervertidor, por decirlo de alguna manera, no es original. Y por supuesto quiere hacer las cosas a su manera. Entonces nosotros encontramos que viene desde allí esta idea de establecer un imperio mundial, queriendo tomar el lugar de Dios, y lo encontramos después manifiesto también en Isaías, tú mencionabas claro. Isaías. Sí, si me permite, lo podemos sí, por supuesto, leer, por favor. ¿Verdad? Porque aquí está justamente en Isaías 14:13 y dice, tú que decías, hablándole a Satanás, en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él lo que quiere es quitar y tener para sí la adoración que solo le pertenece al único y verdadero Dios. Y Satanás busca hacerlo, miren cómo es, Dios manda a su Hijo Jesucristo, a un hombre, y Satanás otra vez es imitador y quiere establecer un imperio mundial donde coloca una figura sobre la cual él mismo también quiere gobernar. Así que encontramos que esto es una realidad, pero ¿cómo la contemporizamos y cómo entendemos nosotros? Esto se esparció por toda la tierra y siempre ha sido el propósito llevarlo a todos los seres humanos y tenerlos en una sujeción. Y tenemos que entender que esto se traslada hasta el día de hoy. Quizá hoy no nos da el tiempo para dar todas las explicaciones históricas, pero queremos decirles a ustedes que hoy día sigue surgiendo y sigue estando esto en el corazón de los hombres. Y yo lo creo, ¿sabe por qué? Que existe el no solamente porque es una realidad que vamos a mostrar las evidencias, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia habla de este imperio mundial y está cobrando forma este imperio delante de nuestros ojos a través de establecer este nuevo orden mundial. Y digo un imperio, no solamente es un gobierno, porque tiene que ver con religión, tiene que ver con política y tiene que ver con economía. Así que, ¿quiénes son hoy día, entonces, quiénes son hoy día los promotores del nuevo orden mundial? Existe una élite en las sombras que supera la ficción, que es tan increíble que suena así como que fuéramos nosotros conspiranoicos y que fuéramos paranoicos y sentimos que hay mucha persecución. ¿Serán inventos de un conspiranoico o será algo real? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Son gobiernos? ¿Quiénes son, Anita? Pues vamos a tal vez remontarnos a 1776 cuando fueron creados los Illuminati. Ellos los precedieron los masones, pero ellos eran unas personas que eran de la élite mundial, de los banqueros, de las personas con mucho poder y mucho dinero. Y se fueron, o sea, hay muchas ramas, digamos, de los Illuminatis que se hicieron con las sociedades secretas. No quiero sonar también, como dice usted, a conspiranoica, ¿verdad? Pero existieron definitivamente y hay muchos indicios de esto, muchos estudios sobre esto. Entonces, ellos se rigen de ordenar por el caos. Y aparte, pues sabemos que el dividir para conquistar es uno de sus lemas, ¿verdad? Mucho hablan de unión, pero realmente lo que hacen es dividir, ¿verdad? Entonces, pues de ahí pues ya vinieron las sociedades secretas que hasta la fecha de hoy muchos de los gobernantes han sido, pues son masones. Estados Unidos, muchos dicen que fue creado por cristianos, pero no es así, lastimosamente fue creado por masones.
¿verdad? Entonces podemos decir que desde ahí viene esto hasta nuestros días. Es que usted tiene tanta razón al decir que cuando uno empieza a hablar de estos temas, uno hasta se siente incómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo empiezan a ver a uno extraño, lo empiezan a ver a uno raro. Y muchas veces la gente se limita de expresarlo por temor a la censura, por temor a ser señalado, por temor como mirarlo a uno como alguien irracional. El que habla de estas cosas, este no está hablando cosas que sean serias, y lo descalifican. Entonces pareciera que uno tendiera, o que la gente, mejor expresado, de nosotros no, porque eso es justamente lo que queremos, poder expresar esto y poder hacer saber esto y mostrar que esto es una realidad. Y que así como Noé anunciaba en su tiempo lo que iba a suceder, nosotros tenemos un compromiso y un deseo de decir lo que el Señor Jesucristo dice, pero también una responsabilidad. Y tenemos que anunciarlo. Pero ¿qué personajes? ¿Quién está detrás de esto, Ricardo? Pues, mire, pastor, como mencionaba Anita, desde 1776, cuando realmente se fundó Estados Unidos, cuando hicieron Washington y todas estas, los padres fundadores de Estados Unidos, que eran Abraham Lincoln, George Washington, Benjamin Franklin, por decir algunos, todos ellos eran masones. Pero anteriormente a ellos, habían muchos otros que habían establecido la orden de los masones, y en este mismo año, en 1776, un ex jesuita que se llamaba Adam Weishaupt, en 1776 fundó la orden de los Illuminati. Y a partir de ese entonces, todos los masones y los disidentes de masones que formaron los Illuminati vinieron y fueron adquiriendo poder y riquezas, mucho poder y riquezas. De hecho, se dice que todos ellos fueron los que hicieron las grandes catedrales que hay en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pero no se quedaron ahí, porque tuvieron poder económico, se hicieron de los bancos y de todos los medios de riqueza y de poder de aquel entonces, y desde esos entonces hasta ahora han adquirido muchísimo poder. Estás hablando entonces tú de que hay, todas estas que mencionaste son entidades secretas, que trabajan como en lo oculto, que sí aparecen los nombres, pero no sabe uno exactamente qué es lo que dicen ni lo que hacen, pero que al final pareciera ser que sí quieren manipular y mover los hilos y los que están detrás de todo lo que se está moviendo el día de hoy. Yo creo que ellos presentan algunas caras visibles. ¿Quiénes podrían ser esas caras visibles? Por ejemplo, una figura que ha llevado y acaparado las noticias es George Soros, ¿verdad? Que pues sabemos todos que es de linaje judío, y esto no escapa, no es el único. Sabemos que en la revuelta bolchevique, en la Segunda Guerra Mundial, han habido judíos prominentes que pues han movido todos estos hilos, como usted bien lo señala. Bill Gates está en estos últimos tiempos. Además, vemos empresas grandes, ¿verdad? Que además son la cara, pero que detrás de ellas se mueven muchísimas familias, muchísimas personas de renombre, y que utilizan nada más todos estos medios, los bancos, las redes sociales, los medios de comunicación, para llevar a cabo sus fines maquiavélicos. Es interesante porque cuando uno empieza a investigar un poco más, y de nuevo, ¿verdad? No cabe duda que muchos de los medios de comunicación están cooptados y están tomados por estas élites, pero cuando uno investiga un poco más y ve las fuentes de estas familias, como los Rothschild y estas personas, se da cuenta que no solamente tienen intereses económicos, sino que también su creer y en quien depositan su confianza y sus actos de adoración también dicen mucho. Hay muchas cosas que se hablan de ellos, no es el tema el día de hoy, pero vamos a tener que llegar a ese punto en un momento. Pero nosotros tenemos que observar que sí existen detrás. Y para evidencia de esto, yo quiero leerles a ustedes justamente de lo que se está hablando, una carta de un sacerdote católico. Él escribió una carta abierta al presidente Trump y él le manifiesta al presidente Trump su preocupación acerca de lo que está sucediendo. Y él es llamado, en realidad él es el arzobispo Carlo María Viganò.
quien le dirige esta carta al presidente Trump y le explica que se está implementando precisamente un plan global de un gobierno mundial. Y les vamos a leer un fragmento de esta carta porque es un poco largo, pero creo que es importante que ustedes lo puedan ver. Porque pasar de teorías de conspiración y de la forma en que lo señalan a uno, lo que hemos estado hablando ahorita, a empezar a mostrar que están delante de nuestros ojos las noticias. Y vamos a ver otras noticias porque de eso trata el programa Evidencias. Pero por favor, noten esto. Vamos a leérselo solo para que ustedes noten. ¿Quién es este personaje? Número 1, él fue gobernador en el Vaticano y el nuncio apostólico, que es como el embajador, por decirlo así, de la Santa Sede en Estados Unidos. Y estas son las palabras de él. Él envió 2 cartas al presidente Trump y una de ellas, la de octubre, es esta. Y dice: permítame dirigirme a usted en esta hora en la que el destino del mundo entero se ve amenazado por una conspiración global contra Dios y contra la humanidad. Estas son palabras de este hombre, mis queridos hermanos. O sea, ya no son solamente noticias que aparecen en una página de saber quién, de un desconocido en una red social. No. Esta es una carta abierta de alguien que ocupó un lugar muy importante en el Vaticano y que fue el embajador del Vaticano en Estados Unidos. Y está diciendo lo que se está fraguando. Él fue el que, solo para hacer un poco de referencia, el que empezó a hacer notar los fraudes que había en el Banco del Vaticano. Además de eso, quien empezó a hacer notar también los abusos que se cometieron, y se lo dijo directamente a Francisco, los abusos que se cometieron, los abusos acerca de la pedofilia que se cometieron. Él, estando dentro de la misma institución. Estos no son inventos de alguien que está en contra de la institución, sino perteneciendo a la misma institución. Entonces, podríamos decir que nos está mostrando a nosotros que quiere evidenciar lo que es la verdad. Luego escribe él: le escribo como arzobispo y le escribo también como exnuncio apostólico de Estados Unidos. Está dando cuáles son sus credenciales. O sea, aquí no es un invento, aquí es una noticia real. Dice: como dije cuando le escribí en mi carta en junio, este momento histórico ve a las fuerzas del mal alineadas en una batalla sin cuartel contra las fuerzas del bien. Fuerzas del mal que parecen poderosas y organizadas mientras se oponen a los hijos de la luz, quienes están desorientados, desorganizados, abandonados por sus líderes temporales y espirituales. Y no me van a dejar mentir que incluso la iglesia cristiana también está en esas condiciones. ¿Verdad? Está dormida la iglesia. Luego, diariamente, escribe él, sentimos que se multiplican los ataques de quienes quieren destruir la base misma de la sociedad, la familia natural, el respeto a la vida humana, el amor a la patria, la libertad de educación y de negocios. Todo esto lo vemos como una vivencia el día de hoy, en las noticias de todos los días. Luego dice: vemos jefes de naciones y líderes religiosos complaciendo este suicidio de la cultura occidental y su alma cristiana, mientras que los derechos fundamentales de los ciudadanos y creyentes son negados en nombre de una emergencia de salud que se revela cada vez más plenamente como un instrumento para el establecimiento de una tiranía humana sin rostro. Es increíble las palabras que este hombre está diciendo. Y este último párrafo que quiero leerles a ustedes, porque es importante hacérselo saber, dice: está en marcha un plan global llamado el Gran Reinicio. Y vamos a tocar este tema un poquito más adelante. Su artífice es una élite, hablando precisamente de lo que ustedes estaban diciendo, de que hay familias detrás, de que hay potentados detrás. Dice: su artífice es una élite global que quiere someter a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas en las que limitar drásticamente las libertades individuales y de la población enteras. En varias naciones este plan ya ha sido aprobado y financiado, en otros todavía se encuentra en una etapa temprana. Detrás de los líderes mundiales, que son cómplices y ejecutores de este infernal proyecto, hay personajes sin escrúpulos que financian el Foro Económico Mundial y el Evento 201 impulsado en su agenda. Y por último, el propósito del Gran Reinicio es la imposición de una dictadura de la salud que apunta a la imposición de medidas liberticias, escondidas detrás de las tentadoras promesas de asegurar un ingreso universal y cancelar la deuda individual. El precio de estas concesiones del Fondo Monetario Internacional será la renuncia a la propiedad privada, la adhesión a un programa de vacunación COVID-21 impulsado por Bill Gates y la colaboración de los principales grupos farmacéuticos. Más allá de los enormes intereses económicos que motivan los impulsores del Gran Reset,
La imposición de la vacunación irá acompañada de la exigencia de un pasaporte sanitario, de un DNI digital, con el consiguiente rastreo de contactos de la población de todo el mundo. Quienes no acepten estas medidas serán recluidos en campos de detención y puestos bajo arresto domiciliario, y todos sus bienes serán confiscados. Yo sé que en este momento pues nos estiramos un poquito en la lectura de esta carta, pero es importante ponerle atención. Es más, al finalizar el programa yo diría que usted debería retrocederlo y volver a escuchar lo que estamos diciendo acerca de esta carta, o buscarlo. Busque simplemente la carta de Viganò a Trump y usted va a leer lo que está aquí escrito. Esto es la conformación de este imperio mundial. Esto es la elaboración de este imperio mundial. Y platicábamos también con usted así, precisamente acerca de esto, de esa imposición de medidas, y usted creo que decía, que era quien decía, que ya se estaban haciendo, claro, de una manera muy solapada, estos campos de concentración. Sí, exactamente. Pues ya hay varios países que están haciendo, pues les llaman campos de cuarentena o campos de refugiados. Por supuesto no le van a poner ese nombre, ¿verdad? Pero estamos viendo esto con el pretexto perfecto de lo que es la pandemia, ¿verdad? Porque realmente ellos eso lo han tomado incluso para el gran reseteo, es el pretexto perfecto. Y ya estaba, como usted mencionó, esto que hicieron en Nueva York, incluso fue antes de toda esta crisis sanitaria, del 201, ¿verdad? Del 201, sí. Entonces, eso simulación fue de pandemia. Simulación que fue más o menos en octubre, noviembre del 18. O sea, antes de que del 19, perdón, del 19. Antes de que la pandemia sucediera. Antes de que esto sucediera. Ajá. Y pues ahí vemos que todo fue planificado para poder llegar a lo que necesitan ellos, que es primeramente una crisis sanitaria que iba a provocar una crisis financiera, para que entonces se diera ese gran reseteo, que es lo que ellos quieren hacer, porque eso ya es en la parte financiera, ¿verdad? Lo que usted está diciendo, y fíjense ustedes, George Soros le hicieron una entrevista y cuando le preguntaron a él acerca de la pandemia, el entrevistador le dice a él, usted ha visto muchas crisis, ¿es la pandemia del COVID-19? Le preguntan a él, porque acá lo tengo cabal, comparable con alguna de las anteriores. ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Escuchen, dice, no, esta es la mayor crisis de mi vida, pero de una manera muy extraña. Porque como diciendo que es la mayor crisis, pero al mismo tiempo el mayor evento, por lo que dice después también. Incluso antes de la pandemia, me había dado cuenta de que estábamos en un momento revolucionario. ¿Cómo un momento revolucionario? ¿Qué tiene que ver pandemia con revolución? O sea, está diciendo la mayor crisis, pero ya me había dado cuenta que estábamos en un momento revolucionario. Y luego agrega y dice, donde lo que en tiempos normales sería imposible o incluso inconcebible, no solo se había vuelto posible, sino casi con certeza absolutamente necesario. Son palabras de él en la entrevista. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Este señor es un manipulador de conductas, es un modificador de conductas, y es precisamente de lo que quisiera que habláramos nosotros hoy. Quiero agregarle, pastor, que ahorita que menciona George Soros, él simplemente es la cara visible de la familia Rothschild, porque él trabaja para los banqueros Rothschild, que son, de hecho, en el mundo los mayores propietarios de todos los bancos más importantes del mundo. La fortuna de esta familia es inimaginable. Detrás de ellos vienen los Rockefeller, después vienen los Ford, JP Morgan, entre otros, DuPont. Ellos son realmente los que amasan y tienen la riqueza del mundo para poder llevar a cabo todas estas cosas. Pero le quería comentar que recién mayo pasado del 2020, el director del Foro Económico Mundial, un señor que se llama Klaus Schwab, junto con el príncipe Carlos de Inglaterra, presentaron al mundo el plan del reseteo o gran reinicio para la reconstrucción de la economía y la sociedad luego de la pandemia. Ellos dicen que no podemos volver a la vida de la normalidad anterior y que la pandemia es el pretexto perfecto para reiniciar la sociedad mundial nuevamente.
Y entre sus conclusiones al final dicen ellos dos: la pandemia representa una oportunidad inusual y perfecta para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. ¿Sí se dan cuenta cómo hablan el mismo lenguaje? George Soros y lo que tú estás diciendo. Y solo basta. Esto ya no es anuncio otra vez de una página X, sino lo pueden encontrar en la página del Foro Económico Mundial. O sea, todas estas son entrevistas serias, donde ellos ya abiertamente se pronuncian acerca de lo que están haciendo. Lo peor es que la gente está pasando desapercibida. Y claro, detrás de esto nosotros podemos entender que hay muchos manejos sociales, porque ellos trabajan ingeniería social y tratan de manipular a la gente, ¿verdad que sí? Y entonces tratan de, si nosotros lo notamos, tienen un proceso ellos, desestabilizar, desmoralizar, dejar a las naciones en crisis para después poder establecer una nueva normalidad, que es lo que vemos exactamente que ha estado sucediendo. Y estos son los pasos que ellos dan, desestabilizan. Aquí mismo en Guatemala no hemos visto cómo desestabilizan los diferentes grupos que Soros, por ejemplo, ha financiado. Y ONGs que Soros ha financiado. ¿Tienen alguna en mente, alguna idea? Bueno, de hecho, Soros tenía en Guatemala oficinas que lo que hacían, el plan de Soros para ir avanzando en los países es precisamente llegar a las empresas y ofrecer financiamiento, eso sí, no de gratis, ¿verdad? Sino que presentándoles el plan de salvación, dándoles plata, pero entrando él como un socio mayoritario. Y de esta manera, pues, poder modificar las conductas, poder modificar las formas de empleo y de trabajo. Aquí en Guatemala, gracias a Dios, esto no fue exitoso, pero sabemos que en muchos países del mundo esto ha tenido éxito, entonces ya es él un socio importante en cada uno de los negocios. Sí, de hecho, el medio por el cual Soros llega a todas partes es su Open Society Foundation, sí, ¿verdad? Y una de las partes que tienen esta su sociedad es el Planned Parenthood, que es en donde controlan todo lo que es el aborto y financian el aborto a nivel mundial. Ahora, nota qué interesante, porque aquí ya nos metimos a temas que son rechazados originalmente por el ser humano, porque el aborto, el asesinato de bebés, el matrimonio de personas con el mismo sexo y todas estas cosas son cosas que uno de entradita y que el pensamiento cristiano rechaza. Pero ¿cómo empiezan a lograr ellos que esto empiece a ser aceptado por la sociedad, incluso por los mismos cristianos? Y modifican no solo la conducta individual, modifican la conducta social. O sea, modifican a las masas, diluyen incluso, ya vamos a entrar a eso, diluyen los valores cristianos. Así que hay una manera en que ellos lo hacen. ¿Y saben cuál es lo que usan? Hay una que se llama la ventana de Overton. Y vamos a ver un video para que podamos tener idea nosotros de qué es lo que ellos hacen para poder lograr sus fines y pasar de lo impensable a lo que es ya legal en una sociedad y aceptado por todos. Vamos a ver este video. Se trata de una teoría política ideada a mediados de los años 80 por el estadounidense Joseph Overton. Dicha teoría describe cómo conseguir la aprobación de la sociedad sobre cosas que antes consideraba completamente inaceptables. Cualquier hecho, por impensable que parezca, se puede legalizar. La teórica ventana se iría moviendo de su estado inicial desde aquel en el que el fenómeno resulta inaceptable e irá avanzando hacia los siguientes estadios: radical, aceptable, sensato, popular y por último el político, esto es el de su legalización. Pondremos como ejemplo el canibalismo. Un poco extremo, es verdad, pero como ejemplo valdrá, ya que la sociedad actual lo considera del todo inaceptable. Primer paso: pasar de lo impensable a lo radical. Se trata del primer paso, aquel en el que la sociedad considera el fenómeno como algo inimaginable, irracional, tabú. Por supuesto, legalizar el canibalismo es algo completamente impensable, ya que para la sociedad actual representa una barbarie y lo rechaza por completo.
Se trata pues de ir cambiando esa percepción que tiene la sociedad sobre el tema. Para ello, se traslada el asunto a la esfera científica. La sagrada libertad de expresión permite hablar de todo, ¿verdad? Luego, emprendiendo el debate científico, se trata de que la deliberación científica sea debidamente canalizada. Versados expertos afines a la causa van desplegando un discurso que irá calando en la sociedad. Se abre así el debate y aquello inimaginable se torna ahora radical. Segundo paso, pasar de lo radical a lo aceptable. En esta etapa juega un papel importante la hierática tolerancia frente a la intransigencia del retrógrado e hipócrita que se opone al debate y argumentación. También en esta etapa, y apoyándose en la semántica, se procura el uso de eufemismos que edulcoran la barbarie. Por ejemplo, en el caso del canibalismo, cabe en su lugar el uso del vocablo antropofagia, para que posteriormente derriben otro nuevo creado a medida, antropofolia, un término mucho más amigable al odio y que podrá oponerse en su momento contra la antropofobia de aquellos que se opongan a este caso del canibalismo. Se empieza a hablar y aparece en distintos medios un tema impensable sobre el que la sociedad también puede opinar. Tercer paso, pasar de lo aceptable a lo sensato. En este punto, lo importante es la promoción de ideas que lleguen a justificar el hecho por parte de algunos. Siguiendo con el ejemplo caníbal, se lanzan proclamas en defensa de la libertad del consumo o la necesidad que surge en situaciones extremas. El lógico rechazo de la gente de la calle opuesta a tal barbaridad se va convirtiendo poco a poco para la opinión pública en el radicalismo que se opone a la libertad de elección de las minorías. Expertos se encargan de buscar en el tabú de la historia ejemplos de prácticas semejantes. El canibalismo no es nuevo, y los medios de comunicación amplifican así el comportamiento radical de los enemigos de la libertad. Cuarto paso, pasar de lo sensato a lo popular. Llegados aquí y gracias al apoyo de personajes públicos, los medios de comunicación hablan de forma abierta acerca del tema en cuestión, en este caso, la antropofagia. La antropofolia forma parte de las noticias y programas de entrevistas. Famosos del mundo del arte, música y cultura en general se toman partidarios e incluso algunos revelan su práctica. Se humaniza a los defensores y se les presenta como víctimas. Se resaltan sus actos y se promociona el modelo en películas, series de televisión, canciones, redes sociales, etc. La sociedad está ya preparada para escuchar los razonamientos de los defensores. El tema ya ha dejado de ser un tabú y se vuelve popular. Quinto paso, pasar de lo popular a lo político. El último paso, donde se rematan los flecos. Ya se ha llegado al punto en el que se dispone todo lo necesario para la legalización. Previamente los grupos de presión abarcan su pasividad y acceden al poder. Toman el mando y dirigen acciones y apoyan la propuesta legislativa. Lanzan encuestas, estudios que ponen sobre la mesa la necesidad de una ley, dada la amplia mayoría de gente que apoya el nuevo fenómeno. La sociedad admite la propuesta como nuevo dogma. Lo prohibido se convierte en real. Y se censura a quien discrepa de la nueva legalidad. Y el canibalismo se ha legalizado. En este video que acabamos de observar, vimos un ejemplo nosotros de cómo funciona la ventana de Overton. Pero en la realidad encontramos nosotros que esto ya ha sido implementado y es real. ¿Se les viene a la mente algún ejemplo, mi hermana Ana? Sí, hay dos de las cosas más importantes, creo yo, en los últimos años, ha sido el querer legalizar, bueno, y que ya está legalizado, de hecho, en muchos países, lo que es el matrimonio de dos personas del mismo sexo. O sea que ya pasó por toda la ventana. Ya. Y luego, pues también lo que es mayores con menores teniendo sexo. Entonces, claro. Esta es una de las cosas, por ejemplo, en Holanda ya está aprobada la ley. El casamiento entre niños, o sea, entre el matrimonio niños, incluso, entre adultos y niños. De menores. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes aquí son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, más del 90% están en manos de 6 corporaciones a nivel mundial. O sea, que ellos manejan a su antojo la información y están
cada vez tratando con la mente de las personas, ¿verdad? Para cambiar precisamente las conductas que usted decía. Y es que es justamente lo que vimos en el video, ¿no? Que es una de las fases que tienen las ventanas, poder usar los medios para poderlo hacer popular. Por ejemplo, con esto, perdón, para terminar con lo de los medios, vemos que los Rothschild tienen acciones en Disney, en Warner Channel, también en el AT&T. Y vemos también George Soros es dueño del New York Times. Jeff Bezos influencia es el total y manipulación total. Jeff Bezos, que es uno de el dueño de Amazon, que también es el dueño de otro periódico muy importante, que es ya se me fue el nombre de esto, pero sí, ellos en eso, y realmente las ONG son las que tienen mucha influencia ahora. Hasta tienen muchas veces más presupuesto las ONGs que algún país pequeño. Sí, es que está financiado y cuentan con muchos recursos. De hecho, el George Soros dedicó mucha de su fortuna, $18 mil millones, me parece a mí, para poderlo meter a la Open Society Foundation. Y entonces encontramos nosotros, vamos a hablar más de esto adelante, porque esto es un tema muy interesante acerca de la ventana de Overton. Pero hoy vamos a hablar de los ejes fundamentales ya. Por último, porque el programa, increíble cómo corre el tiempo de rápido, ¿verdad? Hay 3 ejes fundamentales para el establecimiento de este nuevo orden mundial, que es la idea de tener un gobierno mundial. Que encontramos nosotros que es el cumplimiento de la escritura, de las profecías en la Biblia, que nos muestran el establecimiento de un imperio mundial. Que por supuesto, el Señor Jesucristo tiene el control cuando Él regrese. Pero los ejes fundamentales del NOM es la economía, el gobierno y la religión. Esos son los ejes del nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué podríamos hablar al respecto? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la religión? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Qué evidencias tenemos que, por ejemplo, en la religión se está tratando de establecer una fusión donde todos compartan una misma religión? Definitivamente, pastor. Yo aquí quería mencionar la última encíclica de Francisco, la Fratelli Tutti, en donde, entre muchas cosas de las que propone un gobierno mundial sobre todos los demás gobiernos. Propone un nuevo ordenamiento mundial jurídico, político, económico y religioso. Mira quién lo está proponiendo. O sea, es de nuevo, no es confabular, no es conspirar solo porque nos da la gana, sino que esto es una evidencia. Sigue, por favor, continúa. Pues en esta encíclica, en el tema religioso que tú mencionabas, él está llamando a todas las religiones del mundo a que se unan en una sola, porque somos hermanos, todos fratelli tutti, todos hermanos. Entonces incluye a la religión musulmana, incluye a los budistas, incluye judíos, así como a los cristianos. También todas las religiones mesoamericanas, sudamericanas, todo tipo de religión. Pero al mundo entero esto le puede parecer algo muy bueno, qué bueno que se están abriendo el abanico para todos, pero se nos olvida lo más importante. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no sino por mí y todos los demás. Entonces, también Jesucristo dijo: el que no está contra mí es. Los que no están conmigo, contra mí es. El que no está conmigo, contra mí es. Entonces, pero una pregunta que cabe, Ricardo, quizá aquí también la abro para los otros panelistas, quizá Claudia, ¿qué tiene de malo entonces, podría preguntarse alguna persona, que seamos hermanos todos y que tengamos paz y que dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás, que no importa quién sea, cuál sea su credo? Bueno, es que esto es una cuestión muy delicada porque eso se llama ecumenismo y es que no todas las religiones adoran al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tal y como Ricardo lo acaba de expresar perfectamente, ¿verdad? El que no está con el único y verdadero Dios desparrama, dice Jesucristo, ¿verdad? No está conmigo. Y es que en los términos bíblicos el enemigo no solo es aquel que está en tu contra, sino aquel que no está contigo. Entonces, vemos que nosotros no podemos hacer alianzas con los impíos, ¿verdad? Y ese es el punto importante porque la inclinación de todo esto es llevar a esta creación a adorar a Satanás. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? A Babel, ¿verdad? Es importante entender que el término para pecado es hatá,
y quiere decir desconfigurar. Así que lo que ellos quieren hacer es configurar, pero por supuesto no con Dios, sino configurar con las tinieblas, ¿verdad? Conectarse con las tinieblas. Está escrito en Daniel 7:25 que el espíritu del anticristo ha venido precisamente a eso, a quitar los tiempos y la enseñanza. Así que cuanto más apachen, hagan de menos, disminuyan a la iglesia cristiana, que es el principal oponente de todos estos movimientos, pues tienen un camino mucho más fácil para lograr sus fines. Curiosamente, quitar a la iglesia cristiana no es así, lo hacen de una manera muy particular, ¿verdad? Fíjense ustedes que acaban de celebrar el Día de la Fraternidad Humana, el Día Mundial de la Fraternidad Humana, donde precisamente abrazan a todos y le dan la bienvenida a todos. Pero qué curioso, porque ¿qué es lo que buscan? Entonces agarran a este de aquí, que es musulmán, a este de aquí, que participa de una religión del Amazonas, por ejemplo, cosa que ya se ha hecho. Agarran a este otro de aquí, que es budista, agarran a este, y todos hermanos. Y los jalamos, pero claro, lo jalo a él, pero tengo que meter aquí, dentro de la misma olla, por decirlo de alguna manera, tengo que meter su creencia. Tengo que meter su pensamiento y tengo que aceptar lo demás. Luego agarro al de este otro y lo meto. Y luego agarro también a Jesús y la Biblia, y luego lo revuelvo. Bueno, ¿Qué de es lo que hecho, pasa? Se diluye. De hecho, esto sucedió ya, no recuerdo hace cuántos años, cuando precisamente Juan Pablo puso en un escenario varias deidades, entre ellas Jesucristo, ¿verdad? Poniéndolo en un lugar. En un mismo nivel. Exactamente. Y lo que hizo fue pasar, pues besando o haciendo reverencia frente a cada una de estas deidades, cosa que es abominación delante de los ojos de nuestro Dios. El tiempo a nosotros se nos ha ido en esta oportunidad como agua. Quisiéramos seguir hablando más, poder platicar un poco más, y vamos a ir cerrando nuestro tema en este tiempo, precisamente de esto, porque tenemos una sola religión mundial, tenemos una economía mundial, tenemos un gobierno mundial, y la gente se podría pensar, bueno, ¿y qué tiene de malo una economía mundial? ¿Y qué tiene de malo esa religión donde todos nos damos la mano? Precisamente excluye al Dios verdadero y lo rebaja a ser igual que todos los demás. Y de esta manera se pierde para tener a todos bajo una misma sombría y poder de esta manera controlar a todo el mundo, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros saber y entender que también existe una sola economía mundial. Eso es lo que se está buscando hacer, ¿verdad, Anita? Cuando hablábamos del Foro Económico Mundial. Exacto, también eso es lo que quieren hacer, o sea, no solamente es gobierno, sino economía, y esto lo van a lograr, pues primero es una moneda electrónica la que quieren sacar, y después esto ya va a pasar a ser lo del chip, ¿verdad? Porque no solamente es el control de la persona, sino el control de su economía, porque recuerden que la palabra dice que nadie va a poder comprar ni vender con esa marca. Entonces ahí estamos hablando de que ellos lo que van a implementar es un sistema. O sea, no solamente es el chip, es un sistema total de control, tanto de la economía como a cualquier persona. No solamente es el chip, es también las antenas, ahora las 5G, y ahora ya está la 6G. Entonces todo esto va amarrado. Es interesante porque al final de cuentas todo eso que usted está diciendo, la realidad apunta hasta ese momento donde la Biblia dice que quien no tenga puesta esa marca, la marca designa a aquellos que adoraron a la bestia. En realidad no es solamente una señal que marca si se puede comprar o vender, sino en realidad es una señal de adoración a quien estás rendido y a quien te has ofrecido. Una marca en la antigüedad se le ponía, ya lo mencioné en alguna oportunidad, o a los esclavos o a los sirvientes militares de alguien. Entonces lo que indica es que esta persona está sometida a la voluntad de. Eso es primero que nada. Y por supuesto, todo lo demás se deriva, quien no la tenga puesta se deriva precisamente del hecho de que no está adorando a la bestia. A esos son a los que hacen matar, pero el objetivo principal es la adoración. Eso es lo que está buscando el diablo, y volvemos a lo que tú mencionabas en Isaías, volvemos a lo que habíamos dicho en la Torre de Babel, volvemos a lo que habíamos dicho allá en el Imperio Mundial. Es eso, es Satanás queriendo tomar lugar. Yo quisiera pedirles a ustedes que pudiéramos despedirnos y poder
expresar unas palabras para poder cerrar y una invitación para nuestro siguiente programa. Anita. Bueno, pues muchas gracias, de verdad se nos hace el tiempo agua, porque sí es un tema muy interesante y la realidad es que lo que queremos es que las personas puedan abrir su mente para poder, y su corazón, ¿verdad? Para poder ver todas estas cosas que están pasando, que estemos preparados, porque el Señor nos dijo muchísimas veces en la palabra, velad, porque tenemos que estar velando, no solamente que nos vayamos a quedar sin dormir, ¿verdad? Sí, sino el velar espiritualmente, sí, estar viendo las cosas que están pasando, buscar, escudriñar en la palabra para poder ver lo que viene, que pues realmente no es bonito lo que viene, pero también nosotros debemos tener la paz de que nosotros tenemos al Señor y que el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Hay iglesia dormida, ¿verdad, Anita? Es lo más triste. Claudia, por favor. Pues muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado, ¿verdad? Esperamos dejar una semillita en cada corazón y sobre todo que entendamos que no es tiempo de tener miedo, porque es mayor el que mora en nosotros que el que está en el mundo, pero sí es tiempo de actuar. La palabra dice velad y orad, y debemos de permanecer velando y orando en todo tiempo y por supuesto escudriñando la palabra, porque esta sí es la fuente de vida eterna y es la antorcha que alumbra en el tiempo de oscuridad, en el día oscuro. Así que los esperamos también para nuestra próxima entrega y de verdad que un gusto y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Ricardo, por favor, unos segundos. Sí, yo quisiera concluir con una cita que está en la palabra que dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y brillará sobre ti Cristo. Preparémonos, estemos velando porque Cristo viene pronto. Muy bien, hemos estado compartiendo con ustedes, yo sé que el tiempo fue muy breve y muy corto, pero fue una introducción a todo lo que queremos hablar con ustedes acerca de la agenda que les mencionamos en el principio en el video. Y les pedimos que estén pendientes para nuestra segunda entrega, como lo dice Claudia, la siguiente transmisión de este programa Evidencias. Y oramos a Dios para que Dios sea el que despierta en su corazón el deseo de buscar. Y recuerden que el Señor a su regreso le llama la esperanza bienaventurada. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Les bendecimos en el santo nombre de Jesús.